Hoy estamos estudiando la parte número 13 de lo que llamamos Apocalipsis 2050 y vamos a hablar de la adoración celestial. Vamos a estudiar hoy solo un verso del capítulo 4. Espero que hayamos quedado bien claros sobre todos los temas del capítulo 1 al capítulo 3, porque es importante tener bien claros los conceptos para poder aprender los mensajes que están dentro de estos capítulos de la adoración celestial, porque lo que vamos a ver es una doble línea de tiempo. A partir de ahora, después de haber estudiado los primeros tres capítulos de Apocalipsis, donde en el primero está el carácter del mensajero, el carácter del mensaje, en el segundo y el tercer capítulo estudiamos el carácter de la iglesia en el tiempo, tanto lo que era, así es como lo dijo el Señor a través del hermano Juan, lo que es y lo que ha de ser o lo que ha de venir. Esa es la doble línea de tiempo, se da la parusia y el capítulo 4 inicia con las palabras después de esto. Ahorita lo explico un poco más, voy a leer el verso uno y hoy toda la clase va a estar destinada a este primer verso. Les decía que aunque vamos a estudiar todo el libro del Apocalipsis, vamos a concentrarnos mucho en lo que nos compete a nosotros. Nos compete como iglesia en la tierra, en el tiempo de la Odisea, el fin de Filadelfia y el inicio de la Odisea. Son aquellas vírgenes que fueron llevadas y otras que se quedaron. Son las figuras que hemos venido viendo de lo que es el reino de los cielos. Dice el verso uno del capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la voz primera que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí hay ciertos puntos que necesitamos subrayar. Por ejemplo, la palabra después de esto. Ahora lo voy a explicar por qué, pero me gustaría que en sus notas lo subrayen o lo anoten. ¿Cuáles son las expresiones en este verso que vamos a resaltar el día de hoy? Después de esto es la primera frase, una puerta abierta. La voz primera que oí, esta es la tercera frase, sube acá. Y las cosas que sucederán después de estas. ¿Por qué es importante tomarle cuidado a cada una de las palabras? Porque cada palabra está ahí puesta con un propósito. No solo cada palabra, incluso cada letra. Tanto es así que el Señor Jesús llama la atención a que no se cambie ni una tilde. ¿Por qué él dice una tilde? Aunque no existen tildes en el texto hebraico. Está hablando de la iot, de la palabra iot, y está hablando también de la heis, que no se cambie ni una sola letra, aún la más pequeña, del texto que está como profecía. Cuando decimos después de esto, la palabra ahí o las palabras puestas ahí en griego sería metatauta. Metatauta es un cambio de escenario o es un cambio de dispensación. Es como si usted estuviera viendo un álbum de fotos, esté viendo una foto de la playa y la foto que sigue es la foto de la montaña o la foto de un bosque. Es un escenario totalmente diferente. Por eso, cuando él dice después de esto, metatauta, lo que está diciendo es que no solo está cambiando el capítulo, no solo está cambiando la información que viene dando, sino que cambia la dimensión de la profecía. Porque hasta el capítulo 3 venimos estudiando todo lo que son las iglesias, en la era de la iglesia, por supuesto. Y en este capítulo 4 la perspectiva se traslada inmediatamente al cielo. Aquí es donde Juan empieza a representar a la iglesia arrebatada, a la iglesia que sale de Filadelfia, como lo dijimos, o al remanente que sale de Filadelfia. Así que cuando decimos después de esto, lo que equivale a decir es después de la historia de la iglesia, y esto es muy importante, lo que sigue es una escena celestial. Quiero decir esto después de la historia de la iglesia porque algunas personas creen que estamos en un periodo de la gracia
y que una vez que se dé la parusia y o el arrebatamiento, se termina la gracia, se termina la era de la gracia. Eso no es cierto. Lo que se termina es la era de la iglesia como tal, la iglesia que fue llamada a predicar, aunque se quede un remanente abajo, que serían las 5 vírgenes insensatas, representadas o representando la voz del Señor durante la tribulación. Porque la gracia como tal, la gracia, nosotros no podemos decir que la gracia se acaba, como tampoco podemos decir que el Espíritu Santo se quita de la tierra. ¿Por qué no podemos decir ninguna de estas cosas? Porque la gracia en sí es lo que Dios manifiesta de Él hacia nosotros, ese don inmerecido, eso que Dios hace hacia nosotros, aún en medio de nuestros pecados, aún en medio de nuestras falencias. Él sostiene su promesa una vez que nos sella con el Espíritu Santo y una vez que nos salva. La salvación es de Jehová y permanece garantizada por la sangre de Cristo. Entonces no podemos decir que es la era de la gracia, porque la gracia se puede notar inclusive en el Edén, cuando el Señor viene y le pone 2 pieles a Adán y a Eva para tipificar lo que sería la salvación para la humanidad. Y aún si leemos correctamente, cuando Pablo dice que desde antes de la fundación del mundo estaba determinada la salvación de las personas, entonces estamos hablando que la gracia es permanente. ¿Y por qué la gracia es permanente? Porque la gracia es la esencia de Dios mismo. Así como Dios no tiene amor, sino que es amor. Déjeme decirlo de esta manera, nosotros tenemos amor porque proviene de Dios. Dios no tiene amor, Dios es amor. No es que tiene algo que no le pertenece. En su esencia misma Él es amor. En su esencia Él es justicia. En su esencia Él es gracia. Entonces, mis hermanos, lo que se está cerrando en el momento del arrebatamiento es el periodo de la iglesia. Y en ese momento la iglesia sube al escenario celestial y la Odisea, lo que es la iglesia que fue desobediente, esa iglesia tibia, se queda abajo. No para ser condenada para un juicio eterno, sino para que pueda ser transformada, para que se pueda santificar, para que se vista con vestiduras blancas. Y es justo antes de esta era de la Odisea, o en ese traslape, el final de Filadelfia y el principio de la Odisea, donde el Señor está tocando a la puerta. Cuando nosotros vemos a la iglesia de la Odisea, el Señor no está con la iglesia, está por fuera tocando la puerta. Mientras que a la iglesia de Filadelfia le está diciendo, sube acá. Ese es el escenario en el que nos encontramos. Es el momento en que el Señor está diciendo que una vez que concluyó la explicación del periodo de la iglesia, se abre una puerta en el cielo para los que sí le abrieron el corazón al Señor durante ese llamado constante de arrepentimiento desde el momento en que Él irrumpió en la tierra predicando por su propia boca. Porque cuando Mateo dice en el capítulo 5, en su capítulo 5 dice, y abriendo su boca les enseñaba, sería un absurdo decir eso si no se tratara de Dios. Porque para nosotros hablar necesitamos abrir la boca, no podemos hablar con la boca cerrada. Pero cuando Él dice abriendo la boca les enseñaba, lo que está refiriéndose es aquel que hizo todo, esa voz de trueno que hizo todo en el Génesis. Ahora está hablando en la tierra directamente. Entonces esa puerta que se está abriendo en los cielos es Jesucristo mismo, que irrumpe en la tierra y empieza a predicar Dios a su creación para abrirle una puerta que nadie puede cerrar. Es ahí donde se abre justamente la puerta para aquellas personas que decidieron obedecer a ese llamado al arrepentimiento. Cuando Él dice, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está aquí, arrepentidos. Esa es la puerta que se le abrió a Filadelfia. En el capítulo 3 verso 8 cierra lo que nosotros ya estudiamos, pero deseo leerlo para que lo tengamos presente. Yo conozco tus obras, dice. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Esa es la promesa que se está cumpliendo después de esto, o en esas palabras, después de esto. Una puerta que nadie puede cerrar, dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa es la puerta que se le cerró a la Odisea
pero se le abrió en la línea profética a Filadelfia. ¿Dónde podemos ver esto? Vamos a ver una línea profética, un escenario que nos puede ayudar a nosotros a entender mucho mejor este primer verso del capítulo 4. Dice en Mateo capítulo 25, verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, ¿a quién se está refiriendo? 5 vírgenes insensatas, que si bien es cierto que tenían las lámparas, no tenían aceite extra. Habían 10 vírgenes, las 10 se durmieron de cansancio, pero cuando el novio apareció, 5 se despertaron con aceite extra para esperar al novio y 5 se despertaron sin aceite extra, con lo poquito que les quedaba. Entonces, estas que estaban preparadas se pudieron quedar para que les fuera abierta la puerta y entrar a las bodas. Mientras que las 5 que no estaban preparadas porque no tenían aceite extra, se les cerró la puerta. En el verso 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes, refiriéndose a las insensatas, diciendo, Señor, ábrenos. Ahí hay una rogativa, ábrenos. Mas él respondiendo le dijo, de cierto, os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta frase, velad, pues, que es un gregoreo. Eso es básicamente una especie de vocablo griego que significa estar despierto o mantenerse alerta o no estar adormecido. No necesariamente dormirse completamente, sino no estar adormecido, no estar aperezado. Hoy en día, mis hermanos y mis hermanas, la mayoría de los creyentes están o podríamos nosotros estar aperezados. Eso como que sí, como que quiero estudiar, pero a la vez no. Quiero aprender del Señor, pero a la vez no. Porque no se trata de dormir físicamente, sino de estar dormido espiritualmente. Porque velar significa cultivar el oído, entrenar el oído, para poder ser capaz de distinguir la voz del Señor. Tenemos que distinguir la voz del Señor entre el ruido que genera el mundo y entre la tibieza de la Odisea. O sea, todo lo que el mundo está haciendo, todo el mundo, lo que el mundo está viviendo, todas estas cosas horribles que nosotros estamos viendo que pasa, más la tibieza de la iglesia de la Odisea, nosotros tenemos que estar con un oído agudo para velar y estar listos en el segundo en que el Señor nos llame. Cuando el Señor diga, sígueme, como se lo dijo a Mateo en su momento, sígueme, y él se puso de pie inmediatamente. ¿Qué es lo que le dice él a Juan? Le dice, sube, sube acá. Porque para Jesús el velar es equivalente a tener aceite. Porque mientras la noche está densa, aún cuando la lámpara esté por apagar, si hay aceite extra, la lámpara se puede mantener. ¿Qué significa esto en lo que es el vocablo de Jesús? Es guardar la fe, es avivar el espíritu, es rechazar esa tibieza, esa apatía, esa pereza para poder preservar la santidad en momentos difíciles. Eso es lo opuesto a lo que la Odisea está haciendo. A esa iglesia que creyó estar bien, pero según Jesús estaba desnuda y estaba ciega. ¿Por qué velar significa no confiar en nosotros mismos? No confiar en lo que conocemos, no confiar en nuestro intelecto, no confiar en nuestras capacidades. Velar es confiar en el Espíritu Santo. Una idea de lo que estamos estudiando ahora en este primer verso de Apocalipsis 4.1 lo podemos ver también en Génesis 6. Leo a partir del verso 13. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne que había en que había espíritu de vida. Verso 16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron,
como le había mandado Dios. Y escuche cómo cierra el verso 16. Y Jehová le cerró la puerta. Esto es importantísimo, mis hermanos, porque Noé tenía una misión. Noé tenía un llamado para construir. Noé tenía un llamado para entrar al arca. Noé tenía un llamado para predicar. Noé tenía un llamado para obedecer, pero no tenía un llamado para juzgar. No le tocaba a Noé juzgar. Dios no le delegó a Noé la acción final de determinar quién vive o quién muere. Eso solo lo puede hacer el que conoce los corazones. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. No el siervo, porque el siervo podría vivir de apariencias. La palabra del Señor dice que Jehová no mira como mira el hombre. Jehová mira el corazón, mas el hombre mira la apariencia. Si Noé hubiera cerrado la puerta, por ejemplo, si a Noé le hubiera tocado cerrar la puerta básicamente, ¿qué hubiera utilizado él como criterio? Hubiera utilizado sus emociones, hubiera utilizado su dolor de ver familiares, primos que estaban pereciendo en el diluvio, hubiera puesto su compasión por delante, e incluso su cansancio. Y Dios no podía permitir, mis hermanos, que la eternidad de miles de personas estuvieran en las manos de un ser humano. ¿Se imagina usted a Noé escuchando esos gritos, escuchando esos llantos, escuchando esas súplicas, a familias tratando de salvarse cuando empieza a caer la lluvia, porque fue la primera vez en la historia del mundo que cayó lluvia? Antes era un rocío se movía sobre la tierra para mantener las plantas vivas. A gente gritándole a Noé, Noé, ábrame la puerta. O a la familia, familiares de Noé o de sus nueras pegando gritos diciendo, ábreme la puerta, tenga misericordia, Noé. Por supuesto que Noé no tenía el permiso para decidir. Era un peso demasiado grande para él. En Génesis 7:16, por eso nos dice que Jehová cerró la puerta. ¿Para qué hizo eso el Señor? Para que Noé no tuviera esa carga emocional que era imposible para él. Entonces Dios lo preservó incluso de esa carga. Déjeme explicar algo, porque alguien dice, entonces el Señor no tiene compasión, el Señor no tiene misericordia, el Señor no le pesa cerrar la puerta. Voy a plantearlo esto de esta manera. Tenemos un juez que está haciendo un juicio aquí en la tierra, en un tribunal terrestre, y tenemos a ese juez que tiene que condenar a una persona a prisión. Entonces le enseñan al juez todas las pruebas, le enseñan al juez los videos, le dan al juez los testigos de que este hombre cometió un crimen. Vamos a imaginar que el crimen que cometió fue haberle quitado la vida a otra persona. Entonces el juez viene y determina que este hombre tiene que ir 40 años a prisión. El juez viene y dice, es culpable por tanto. Por tanto significa que en vista de haber analizado la prueba, este hombre es culpable y lo mete a prisión por 40 años. Ese juez se va a levantar de esa silla y se va a ir a su casa, va a dormir bien, no va a llorar, no se va a poner triste porque lo envió a prisión, porque es su trabajo es ser juez, aplicar la justicia. Entonces ese juez se va a ir tranquilo y va a poner a la otra persona 40 años porque hizo justicia. Pero vamos a cambiar el escenario. Vamos a imaginar que las pruebas demuestran que el hombre era inocente, que el hombre realmente no estaba ni siquiera en el sitio del crimen cuando este sucedió y el juez determina liberarlo. Y lo deja libre. El juez no se va a sentir libre, contento por liberarlo, no se va a ir triste por haberlo liberado. El juez no tiene ningún problema emocional con eso porque lo dejó libre porque las evidencias decían que el hombre no era culpable. Bueno, cuando Dios hace algo, por supuesto que no va a ser como hombre, sino en su santidad y en su veracidad. Lo que está haciendo es cumpliendo un juicio que ni lo hace sentir triste ni lo hace sentir contento. Es un juicio, es un escenario de juicio y eso es lo que está pasando cuando Dios cierra la puerta. Porque el juicio le pertenece a Él, porque la puerta es Él. Pero el corazón humano no tiene la pureza del Señor, no tiene la fuerza para decidir el destino eterno de nadie y se mueve
por afinidad, porque es mi hermano, porque es mi abuelo, porque es mi tío. Incluso mis hermanos y mis hermanas, cuando ustedes oyen que hay un crimen en el país, dependiendo de la nación o la procedencia del país que tenga esa persona, usted oye tal vez a alguien decir tenía que ser. Tenía que ser y dicen la procedencia del país de la persona. Como si los ticos no cometiéramos crímenes y como si los ticos fuéramos nosotros intachables. O al revés. Si fuera en los Estados Unidos, no pasaría esto como si en los Estados Unidos fueran completamente intachables también. Bueno, resulta que con Dios no funciona así, porque el Señor cierra o abre la puerta según su criterio justo, porque es el único que juzga justamente. Y esa puerta que está cerrada es cerrada directamente por Cristo. Por eso es que en las vírgenes o en la parábola de las 10 vírgenes nosotros vemos que Él está cerrando la puerta directamente. ¿Qué es lo que dice Jesús acerca de todo este escenario? Recuerde que apenas estamos estudiando la frase después de esto y la puerta que se encuentra abierta a Filadelfia, mientras que para la Odisea está cerrada. En Lucas, en el capítulo 12, en el verso 35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Pueden ver el paralelismo con lo que es la explicación que el Señor nos da a través de los últimos tiempos en el capítulo 25, refiriéndose a las vírgenes, estén las lámparas encendidas. Las lámparas encendidas es estar preparados, tener el oído atento para cuando el Señor diga, sube acá. Dice, estén vuestros lomos ceñidos, sean obedientes. Ceñirse los lomos es estar en obediencia. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Hágase una pausa con esto. Cuando dice, ustedes tienen que ser personas que estén atentas cuando su Señor regrese de las bodas. ¿A qué se está refiriendo esta parábola? Se está refiriendo a aquellas personas que ya se fueron con Él a las bodas y Él después de estar en las bodas, Él va a venir por otro grupo de personas. Para que cuando llegue, dice, y llame, le abran enseguida. ¿Ve el escenario de la Odisea aquí? Yo estoy a la puerta y llamo, son los que se quedaron abajo. Pero ya inició en los cielos una fiesta. Entonces aquí se está marcando básicamente una segunda oportunidad, una oportunidad para aquellos que se quedaron durante la tribulación. Y durante la tribulación es incorrecto decir que el Espíritu Santo ya no está, porque el Espíritu Santo mora en los redimidos. Y aquellos redimidos, vírgenes que fueron insensatas, que fueron desobedientes, que tienen una oportunidad de arrepentirse por haberse quedado, estas personas tienen el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no estuviese ahí, ¿quién convence de pecado? ¿Quién nos lleva a toda verdad? ¿Quién nos lleva a recordar lo que el Señor enseñó? El Espíritu Santo. Entonces, decir que el Espíritu Santo no está sería como decir que la palabra de Dios es incorrecta. Porque si el Espíritu Santo no está y durante la tribulación y después durante el milenio hay gente que se arrepiente y es el único que convence de pecado, estaríamos equivocados a la hora de enseñar. Entonces Él dice, ustedes sean semejantes a estos hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Y dice el verso 37, estamos leyendo Lucas capítulo 12, dice el verso 37, bienaventurados aquellos siervos, los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aquí está hablando de un escenario que ya pasó, porque aquí está hablando de que el que se está ciñendo, está obedeciendo, es el Señor. Y cuando dice que viene a sentarse a la mesa a servirles, está hablando de cuando Él vino la primera vez, cuando se presentó delante de los fariseos y les dijo, ustedes distinguen en cuando va a amanecer, ustedes distinguen cuando va a llover, pero ustedes no disciernen la venida del Señor. O sea, lo que le está diciendo aquí es que en ese escenario ya Él vino y Él viene por ahora por otro grupo de personas, ya vino a predicar, pero viene por un grupo de personas que es los que Él va a arrebatar durante la aparucia. Entonces dice el verso 38, y aunque venga a la segunda vigilia
Y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Cada vez que el Señor viene, Él espera encontrarse un grupo de siervos que estén atentos, que estén siempre con un corazón esperándole. Dice el verso 39, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, concluye él, hablando de estar preparados, también estad preparados para que a la hora que no pensáis que el Hijo vendrá. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, continuamos siempre bajo el mismo escenario, estar listos como las vírgenes, como las personas que estaban siendo predicadas por Noé, estar listos, estar preparados para que la puerta no se cierre. Porque el Señor mismo dice que cuando estas personas se dieron cuenta, ya el diluvio había venido y se los había llevado a todos. No tuvieron ya más tiempo. Continúa el verso 45 en este mismo texto de Lucas. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? O sea, ¿nos estás hablando a los discípulos o les estás hablando a todos los que están aquí? Y dijo el Señor, no le contestó directamente, sino que le hace una pregunta. Hay algo en los fariseos, había algo en los maestros de Torah, y cuando hablo de los fariseos, no tomemos los fariseos de aquel tiempo como nosotros lo entendemos ahora, porque no todos los fariseos eran malas personas, ni todos los fariseos eran hipócritas. Había un grupo de fariseos que creían en Jesús, un grupo de fariseos que hacía las cosas correctamente. Estamos hablando del grupo de insensatos que estaba dentro del Sanedrín. Bueno, este grupo de insensatos no podemos generalizarlo de que todos eran de la misma manera. Entonces, cuando él pregunta, ¿nos lo estás diciendo a nosotros o a todos? El Señor le pregunta de la manera que se preguntaban en ese entonces, que se conoce como la simpleza de la enseñanza. No se da una respuesta determinada, se da una respuesta con otra pregunta. Eso es lo que hace generar sabiduría. Cuando nosotros estamos en el grupo y entramos a la sección de preguntarnos y de aportar, esto genera más sabiduría. No es que solo el maestro enseñe y enseñe y enseñe, no, que entremos una especie de debate, de preguntas y respuestas, para que nos enriquezcamos los unos a los otros. Y él lo que dice es, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Le preguntan, Señor, ¿con quiénes estás hablando? ¿Con nosotros o con todos? Y el Señor le dice, bueno, ¿quién es el mayordomo fiel? ¿Por qué? Porque Él está hablando de estar preparado. Él está diciéndole a ellos la forma en que desea encontrar a sus siervos. En el verso 43 les dice, y bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando venga su Señor, le halle haciendo así. ¿Qué es haciendo así? Preparándose, tener el oído atento, velando. Bienaventurado es ese. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo. Es importante que subraye que siempre está hablando de su siervo, no está hablando de extraños. De ahí que está el paralelismo con las vírgenes que se quedan. Entonces él dice que el señor de aquel siervo que piensa que va a llegar tarde, que está bebiendo y que se está embriagando, o sea, está diciendo que se está mezclando con el mundo, vendrá el señor de ese siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Ponerle con los infieles es equivalente a dejarlo en la tribulación. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, escuche esto es muy importante. El siervo sí sabía lo que tenía que hacer, solo que no lo hizo porque no quería. Dijo que aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Quién recibe muchos azotes? El que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Pero viene el Señor y hace una salvedad. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azote, o sea, hay gente que está en desconocimiento total y hace cosas que no son correctas delante de Dios. Estas personas, dice, serán azotadas poco.
Mis hermanos, el Señor no es injusto. El Señor va a ser más firme, el Señor va a ser más fuerte, más rígido con las personas que ya sabemos lo que nos toca hacer y no lo hacemos. Si el Señor tiene unos mandamientos, si el Señor dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, si el Señor nos está diciendo que guardemos su día, si el Señor nos está diciendo a nosotros que no murmuremos, que no mintamos, si el Señor nos está diciendo a nosotros que no practiquemos adulterio, que la mujer honre a su esposo, todas estas cosas que el Señor establece como mandamientos para estarlo esperando y nosotros lo hacemos, seremos llevados con Él. Pero si no lo hacemos por estar descuidados, entonces recibiremos muchos azotes. Pero si hay gente que no conoce la palabra de Dios, si hay gente que realmente nunca ha estado expuesta al mandamiento, pero lo conoce de oídas, pero no lo ha entendido porque no se les ha explicado, no es que no van a ser azotados, van a ser azotados poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, dice, mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Bueno, eso, mis hermanos, es lo que el Señor está exponiendo en esta transición entre el fin de la Odisea, entre el fin de Filadelfia y el principio de la Odisea, lo que es los que se van y lo que son los que se quedan. Por eso el Señor dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. En esto, hasta ahorita, en este instante donde Él dice, sube acá, es que se está cumpliendo esta profecía. Se está cumpliendo esta promesa. Juan aquí lo está presentando como una realidad. Así que esto, mis hermanos, es el enlace que tiene que enseñarnos a nosotros que si hay un grupo de personas que van a ser arrebatadas. Esta puerta no es simbólica, esta puerta es espiritual y es literal en el plano celestial, porque esta puerta representa los redimidos llegando a la presencia de Dios, los redimidos obedientes, la traslación de esa iglesia fiel antes que comiencen los juicios que vamos a ver a partir del capítulo 6, que es un escenario de cosas que suceden en la tierra. Lo que para la Odisea será fuego, para Filadelfia será un ascenso. Por eso él dice, sube acá. Este es el eco celestial. Es el llamado del esposo a la novia. Después dice Juan, dentro de ese mismo verso 1 del capítulo 4, dice, la primera voz que oí. Por eso es importante nosotros prestarle atención a cada palabra, porque esta es la continuidad de lo que había dicho en el capítulo 1. En el capítulo 1, en el verso 10, él dijo que había oído una voz que estaba detrás de él como de trompeta. El sonido de trompeta es un sonido de juicio. En el capítulo 1, esa voz que le habló a él y lo hizo volverse para ver al futuro, mientras él estaba viendo hacia atrás lo que pasaba con las iglesias, estaba viendo el pasado, la voz le habla por la espalda y le dice, vea, vea, vea para acá, vea para dónde va, no vea de dónde viene, vea para dónde va. Entonces él pasa de estar observando el pasado profético, digo el pasado profético porque para Juan no había pasado nada. Para nosotros ya todo se cumplió y solo estamos esperando el arrebatamiento, la parucia. Pero pasa de él, de ese pasado profético de él, a observar el presente de él en ese momento, que es Cristo glorificado, lo que es el futuro para nosotros. Entonces, esa misma voz que le está hablando en el capítulo 1, ahora en el capítulo 4 le dice, sube acá. O sea, lo pasa del plano terrenal y lo sube al plano celestial. Primero, el Señor se mostró entre los candeleros en el tiempo de la iglesia, pero ahora se está mostrando en su trono. Ya la iglesia está fuera de tiempo. La iglesia está un grupo de obedientes con él y otro grupo que tiene que pasar por el fuego, por el crisol. En Apocalipsis capítulo 1, el Señor se está revelando como el que era, el que es y el que ha de venir. En el capítulo 4, eso que explicó ahí es una experiencia que está viviendo Juan. Él le dice, sube acá. Esta es la figura directa del llamamiento al arrepentimiento. Esta es una frase clave. Esto no es una invitación simbólica, es una traslación, es un mandamiento, es un llamado irresistible, como cuando el Señor llama a Mateo
a Leví. Dice el capítulo 2 del libro de Marcos, en el verso 13 dice, después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Mis hermanos, esta es la forma en que Dios opera. No es que nosotros le digamos, Señor, entre en mi corazón. No, Él nos llama y nos arrastra hacia Él. Eso fue lo que no le gustó a los fariseos cuando se le dijo que es el Señor el que arrastra, que la salvación es de Jehová. Ellos creían que por sus méritos ellos podían salvarse. En, el- en este capítulo 4 de Apocalipsis, Él no está invitando, Él está dando una orden gloriosa. Es un llamado soberano, es irresistible, simple y sencillamente hay que obedecerlo. El Señor nos está diciendo a nosotros que el llamado no viene del predicador, el llamado no viene de mi parte, el llamado no viene de su parte. Nosotros no llamamos a la gente para que la gente se acerque a Cristo. Nosotros tiramos la semilla nada más, porque el llamado, mis hermanos, no es a un Dios pidiendo permiso. El llamado es irresistible. El llamado es directamente del Espíritu Santo. El Señor está ejecutando un derecho directo sobre aquello que a Él le pertenece. Él no está persuadiendo, Él no está diciendo si quieren venir. Él está convocando, Él está tocando esa trompeta simbólica y su voz no negocia, a su voz se obedece. Por eso en Juan capítulo 11, verso 43, Él le dice a Lázaro, ven fuera. No le está preguntando si quiere. Lázaro no tuvo opción, porque cuando el Creador llama, a mis hermanos, la creación responde. La voz que creó la luz en el Génesis capítulo 1 es la misma voz que está llamando a ese muerto en Betania. Es la misma voz que le está diciendo a Juan en este capítulo 4, sube acá. A diferencia del llamado humano, mis hermanos, donde el llamado humano informa, el llamado divino transforma. Él le dijo a Leví, sígueme. ¿Y qué hizo Leví? Se levantó inmediatamente. Levantándose, dice el texto, le siguió. Jesús nunca negoció con Mateo. Jesús no le explicó el plan a Mateo. Jesús no le prometió beneficios a Mateo. Jesús solo le dijo, sígueme. Y él tuvo que seguirlo. Porque esa palabra lo que tiene es poder adentro para moverlo. El verbo de Dios no informa. El verbo de Dios transforma. Mateo o Leví no es el que decide seguirlo, él es arrastrado por el llamamiento de Cristo. Así como, mis hermanos, el mar obedece cuando Dios dice, cállate y enmudece, que tus olas no pasen de aquí. El alma humana tiene que obedecer ante la voz de sígueme al Señor. A mí me gusta mucho algo que mi esposa dice en ocasiones, cuando habla de una persona que está siendo testaruda. Dice, no, 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 no es que usted no quiere nada con Dios, es que Dios no quiere nada con usted. Y es verdad, mis hermanos, porque cuando Dios llama, Dios no viene a convencer, Dios ordena, en amor, pero ordena. Seguir a Dios no es un acto ni siquiera voluntario, es un efecto de la soberanía de Dios operando en nuestros corazones. Esa es la trompeta que convoca, esa trompeta que los está llamando. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 52, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice Pablo, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pablo está hablando de un llamado a la batalla donde ni siquiera los muertos pueden decidir, solamente obedecen. Está comparando esas trompetas, no de guerra, sino las trompetas de redención. Eran unas trompetas de plata. Lo puede leer en Números capítulo 10, versos 1 al 10. Eran tocadas por los sacerdotes para llamar al pueblo, para reunir al pueblo. Convocaban al pueblo ante el tabernáculo. Es un llamado divino. Reunían a los príncipes para indicarles lo que tenían que hacer bajo el liderazgo espiritual de Moisés. Les indicaban cuándo tenían que partir, cuándo se tenían que trasladar, siendo guiados por Dios. Y cada vez que sonaba la trompeta de plata, nadie discutía, mis hermanos, nadie rezongaba, nadie votaba y decía, bueno, ¿nos movemos o no nos movemos? No, 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 así es, así será la parusia, así será el final de la trompeta final. No es un sonido de guerra, es un sonido de reunión, no es un sonido de alarma, es un sonido de traslado. El pueblo redimido, simple y sencillamente, oirá la voz y será llamado mis ovejas, dice el Señor.
oyen mi voz y me siguen. Juan 10:27. Y así como en el desierto, el sonido de esta trompeta no será debatido, así mis hermanos, instantáneamente el llamado va a ser irresistible. Ah, pastor, pero usted dice que hay unos que se van a quedar. Y si el llamado es irresistible, pero es que ahí es donde opera justamente Dios, donde Él cierra la puerta. Él dice, ustedes no y ustedes sí. Fue lo que le dijo a Moisés, tendré compasión de quien tenga compasión y tendré misericordia de quien tenga misericordia. Él es el que decide. Y cuando Él dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, está justamente hablando de un verbo griego que se llama el ko, o se dice el ko. Esa palabra es atraer con fuerza irresistible. Esto no es a través de las emociones, es a través de un llamado de Dios directo, como fue llamado Pedro, como fue llamado Saulo cuando cayó, como fue llamado Juan cuando fue arrebatado. Cuando Dios llama, mis hermanos, no toca la puerta, Él la abre. Cuando Él dice, sube acá, el Espíritu, lo único que le toca es obedecer al Señor. Por eso, mis hermanos, cuando alguien dice que Dios es un caballero, porque no entra si no se le permite, aunque es una frase bonita, pero es una frase teológica que no está completa. Si estamos hablando de que el Señor respeta la libertad de la humanidad, esto no quita, no abdica su soberanía. Cuando Él dice que respeta es porque nos da el tiempo para que decidamos adorarle de una manera voluntaria. Él mismo llamó al universo a existir. Él no le pide permiso a nadie. Él no es como dicen que es un caballero y dice, ay, ¿usted quiere venir conmigo? No, no, no. Él dice quién viene y se acerca y listo. Pero hay un grupo de personas que le va a permitir encontrarse consigo mismo para que cuando lleguen delante de él, lleguen con vestiduras blancas. Por eso a Juan le dice, sube acá. No le está preguntando si quiere, le está dando una orden irresistible. Y así como en Números está descrito este sonido de las trompetas que levanta el campamento, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 16, nos describe esto mismo. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Subraya esto, voz de mando. No viene con voz de súplica, viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Para qué? Para levantar a su iglesia. Y cuando habla de la palabra o la expresión voz de mando, esto es un keleusma, es un grito de autoridad, es un decreto, no está pidiendo perdón, no está pidiendo permiso, perdón, no está pidiendo permiso. Cuando las personas, aún estando muertas, escuchan un keleusma de Dios, los muertos se levantan y le siguen. Los que están vivos son transformados, pero todos son trasladados. No, mis hermanos, aquí no hay confusión, aquí no hay retraso, aquí no hay resistencia. Cristo no está admitiendo excusas. A Cristo se le reconoce, el alma lo sigue y el cuerpo obedece. Así que mis hermanos, la trompeta cuando diga sube acá, vamos a subir. Y si algunos se quedan es porque el Señor está permitiendo que se quedan con un propósito mayor. La iglesia va a subir no por impulso. La iglesia va a subir porque es una obediencia sobrenatural. Así que el llamado de Jesús, mis hermanos, no es democrático. El Señor no está sometiendo a votación nada. El llamado de Dios es soberano. No está sugiriendo, está decretando. No es un Dios frágil, es un Dios creador diciéndole a su iglesia, suba acá. Cada vez que Cristo dice, sígueme, mis hermanos, algo dentro de nosotros no puede resistir, no puede discutir. Simplemente obedece. Lázaro, levántate. A Leví le dijo, sígueme, porque ese llamado, mis hermanos, no lo puede debatir nadie. Así que esa voz que está diciéndole a Juan, sube acá, es la misma voz que va a llamarlos a ustedes y a mí, a los redimidos, a los que están atentos, esperando,
porque hay una promesa a los que están esperando, a los que están atentos. Dice, los va a llevar, y a los otros, a los que no están atentos, a los que no están esperando, tienen una consecuencia, van a ser azotados. Mis hermanos, usted no ven a Juan que se muere para tener esta visión. Juan está siendo llevado vivo y después es puesto en la tierra, pero él está siendo arrebatado vivo, al igual que Pablo está describiendo todo ese escenario en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice así en el verso 16, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esta no es la segunda venida, porque la iglesia espera al Señor en el aire. La segunda venida es cuando el Señor viene y toma posición en la tierra para que inicie el tiempo milenial. Cuando Él está diciendo aquí, antes de que inicien los juicios, que los vamos a ver en el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando Él dice, sube acá, no les está dando a ellos un consejo, perdón, no le está dando a Juan un consejo. La palabra lo que está diciendo es que está separando a la iglesia del mundo de lo que ha de venir para que no pase por ese tiempo de ira. Y alguien puede decir, ¿y por qué? Sencillo, porque a Él le place. Nosotros no tenemos que preguntarnos, ¿y por qué se está llevando a unos? ¿Y por qué está dejando a otros? Dios es soberano. El Señor se lo dijo claramente a aquellos hombres que fueron contratados para ir a la viña, a trabajar. Cuando llegó y al final del día les pagó a unos que llegaron en la tarde los mismos que en la mañana. Y los de la mañana le preguntaron al Señor, dice, ¿y por qué le estás pagando a ellos esa cantidad si a nosotros que estamos desde la mañana nos estás pagando la misma cantidad? Y el Señor dice, ustedes se enojan porque yo soy bueno, porque hago con lo que es mío lo que yo quiera. Así que cuando Cristo establece esta línea profética y levanta a las personas para apartarlos de lo que va a acontecer en la tierra, mis hermanos, Él lo único que está haciendo es poniéndole fin a una historia de la humanidad para mostrarle el futuro inmediato a un grupo a través de Juan y dejar a la iglesia de la Odisea en una construcción, en un grupo de personas que están dando testimonio abajo de que fueron desobedientes y están ahí por no haber estado con un oído atento. Porque Juan, mis hermanos y mis hermanas, está viendo desde el cielo, desde donde está el trono, desde donde están los 24 ancianos, que lo estudiaremos más adelante, desde donde está el mar de cristal, está viendo lo que está pasando en la tierra, que aún no ha pasado y está por pasar. Porque mis hermanos y mis hermanas, el portal profético del arrebatamiento está aquí en Apocalipsis 4, verso 1. Aquí se marca el cierre de la era de la iglesia. Se marca visiblemente un reinicio, una especie de reseteo donde la Odisea tiene que quedarse a ser testigo. Y cuando hablamos la semana pasada de los 144,000, no estamos hablando de 144,000 como 143,000 más 1,000. No, estamos hablando de 12 grupos de 12,000. 12 significa congregación y 12 grupos de 12,000 significa congregación completa, testigo completo, los que van a estar predicando, enseñando, evangelizando, aún a costas de ser decapitados. Porque el Señor está resumiendo todo el escenario del tiempo que nace o es creado el tiempo cuando en Génesis 1 el Señor establece las fechas y lo que son los tiempos hasta que Él venga y el tiempo sea quitado. El tiempo está aquí temporalmente, aunque suene paradójico, porque en la eternidad no hay tiempo. El tiempo se estableció para iniciar una obra y terminarla. En el pasado, el Señor es el principio. Y no estoy diciendo principio porque en él sea el inicio, sino que en Él inicia todo. De Él sale todo. En el presente, cuando Él le dice, sube acá y está llamando a la iglesia, está poniéndonos a nosotros en la situación en la que vivimos en la actualidad. Pero en el futuro nos está mostrando las cosas después de estas, diciéndonos a nosotros dónde vamos a estar nosotros. O sea, en esa sola escena, sin haber estudiado ni siquiera todo el verso, en esa sola escena, mis hermanos y mis hermanas, Juan está viendo esa puerta abierta.
esa voz que viene desde el trono. Y ese es el proceso que vamos a vivir. Y dice el verso 2: y al instante yo estaba en el Espíritu. Al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Esto es hermosísimo. Y esto lo vamos a estudiar el lunes. Este verso: y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. No lo podemos ver a la ligera. No lo podemos ver con rapidez. No lo podemos estudiar así como por simple y sencillamente leerlo. Mis hermanos, cuando está hablando que estaba él en el Espíritu, tiene un significado muy profundo. Y que hay un trono establecido, tiene un significado profético de alguien que ya recibió el galardón. Alguien que está sentado ahí para gobernar. Alguien que está sentado ahí para establecer el juicio sobre la tierra, el juicio del trono blanco sobre los que van a ser condenados para siempre. Pero aún así, en medio de esto, donde el que estaba sentado en el trono, dice, tenía un aspecto semejante a la piedra de jaspe, de coralina, donde había un arco iris semejante a la esmeralda, donde habían 24 tronos alrededor de él y donde habían 24 ancianos con ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Mis hermanos y mis hermanas, en medio de eso salían relámpagos, que es juicio. Juicio que sale del trono como lámparas de fuego que arden sobre la tierra. Regresamos el lunes, si Dios así lo permite, a estudiar el verso 2. Es muy probable que estudiemos del verso 2 al verso 6. Es muy probable, según nos dé tiempo. Así que dejo de grabar en este momento. Recuerde que la clase del viernes es un poco más corta. Espero haberme explicado bien en este verso 1, que lo repasen. Yo le doy gracias a los que nos están escuchando por YouTube. Tengo, gracias a Dios, bastantes personas que están siguiendo este estudio. Yo creo que es uno de los estudios más seguidos de los que haya dado. Y cada día, cada semana se van sumando más y más personas. Bendito Dios por eso. A los que me están escuchando en YouTube, primero les doy las gracias por estar escuchando. Segundo, les invito a que se suscriban al canal para que sepan cuando subimos este, un nuevo capítulo, una nueva clase. Y a la vez que compartan con otras personas para que todos salgamos bendecidos. Estoy pensando, mis hermanos y mis hermanas, que voy a darles un material escrito también conforme vayamos avanzando, cuando ya tengamos cierta cantidad de información, les voy a dar un material escrito, los estaré pasando a través del grupo. Si hay personas que no están en el grupo de formadores, pero quieren el material cuando así lo pase, manden un mensaje de texto y también se lo estaré compartiendo a ustedes. Muchas gracias. Cierro en este momento la grabación